Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, profe, bien. ¿Y usted? Juan Carlos. Bien, hoy amanecí un poco agripado, pero todo bien. Nada que mañana no se me cure. ¿Ya estamos todos? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema, el tema final prácticamente del curso, en donde la idea, más que todo, radica en calcular lo que serían centroides, centros de gravedad, y una cosa importante que es ver su aplicación directa en el campo de la ingeniería como tal. ¿Listo? Entonces, para eso, nosotros teníamos por ahí una pequeña actividad y pues como siempre, vamos a arrancar viendo esa parte dentro de los 10 minutos, 15 minutos iniciales. ¿Listo? Entonces, les puse unos documentos y más que todo les puse unos videos acerca de los temas y quería ver si de pronto hay preguntas acerca de ellos o si está todo bien. Y ir viendo con las personas que no han presentado la actividad de control, pues si nos quieren mostrar qué encontraron acerca de las tres estructuras que estaban soportadas en la realidad por una columna. ¿Listo? Entonces, los escucho. Yo podría presentar, Juan Carlos, si no hay inconveniente, pero no sé si alguien no haya presentado todavía para que pueda participar. A ver, sí, veamos. De los chicos que no han presentado todavía, alguien que quiera participar. Bueno, entonces hagámosle. Empieza. Ya listo. A ver, entonces, más o menos yo encontré esta estructura que en sí no es una columna que sostiene Sí, a está bien. un... Está perfecto. Pero la idea del centroide creo que se entiende por... Esas son las Ya. torres Colón en Madrid, ¿Y en existen su esas construcción. torres? Sí, sí, pero no tan así, sino que en la parte de afuera ya, o sea, ya está con cristales y todo. Pero así se construyeron. Ah, o sea, por ejemplo, todo eso que vemos en la parte de abajo, eso todavía está así. Yo la verdad nunca había visto esa estructura. O cómo está, ¿cómo dices que se llama? Para googlearla ahorita mientras tú nos Eh, presentas. Torres Colón en Madrid. Ya, genial. Sí, entonces lo que el centroide debería coincidir con la columna porque si no eso empezaría a tener un momento y empezaría a girar. Entonces Ah, considero, y la figura también tiene una forma más o menos rectangular o de un cuadrado, más o menos. sí. La Bueno, segunda a estructura ver, que ¿le puedes subir un ratico, por favor, solamente para verle el techo? El techo, ¿puedes verle el techo? Ah, o sea, ahorita ya no son así, ¿no? ya no. Lo que creo que quisieron lograr es como una idea de que está suspendido con esta forma. Ah, ya, genial. Bueno, interesante cómo hicieron la construcción. Fíjense que ahorita estoy viendo el edificio y ahora las torres, o sea, los empezaron a construir de arriba hacia abajo, porque las torres ya no son así. Qué interesante, qué raro, o sea, qué raro, la verdad. Voy a mostrarles un momento, solamente Sí, sí. para que miren lo que acabo de encontrar en internet. Entonces, fíjense que empezaron así, fueron construyendo como con la imagen que tú nos muestras y ahora están completamente construidas hacia abajo, ¿no?
Entonces, es un proceso constructivo. Si están viendo mi imagen, Sí, Sí, profe. entonces ese proceso constructivo está bastante interesante porque generalmente se arranca desde la parte baja hasta la superior, ¿no? Sin embargo, este tipo de estructuras son estructuras que se conocen como core buildings, ¿sí? Entonces, prácticamente lo interesante y fuerte de la estructura son estas torres que han hecho aquí, y de resto son columnas y vigas que realmente todo llegan a las columnas centrales. Entonces, sí, bastante interesante, sabes que esto es más de ingeniería civil, me has dado un excelente ejemplo de ingeniería civil. Bueno, genial. Sí, continúa Carlos, Carlos, ¿no? Sí, a Ya, ver. continuemos. Ahí el segundo que encontré son estas que son sombrillas prácticamente, sino que me pareció un poco interesante la forma. Sí, Igual son plegables, entonces al momento de que se extienden, igual formarían como un disco. Técnicamente el centroide estaría en el centro. ajá, y que coincide con la columna, ¿no? Ajá, coincide con la columna de aquí. Ahí se me hace un poco difícil, así que encontré, ya lo único que se me ocurrió fue una bobina de Tesla. Ya, una bobina de Tesla. Ya porque ya no se me ocurrió. O sea, con una columna como tal no encontré mucho. Ya, muy bien, Entonces, sí está era un muy bien. ejemplo. Bueno, los dos primeros que pusiste están geniales, muchas gracias. Muy bien. Sí, si yo te dijera, bueno, ubica el centro de gravedad de de las estructuras arriba, las que me estás mostrando, las tres, ¿dónde estaría el centro? Por ejemplo, ahí, de esa sombrilla amarilla, ¿dónde estaría el centro de gravedad? El centro de gravedad estaría justo en la columna, justo en el Ya, eje. pero ubicada en qué espacio? Ah, o sea, justo dentro de la figura. Justo dentro, ya, ¿en el borde superior o en el extremo donde termina? Debería ser en el extremo. O sí, en el extremo, creo yo. Ya, y arriba, ¿dónde estaría el centro de gravedad de esas cosas suspendidas ahí? Mm, Buena pregunta porque como que esto no tiene solo dos dimensiones, sino tres, Ajá, porque ya tiene un grosor más considerable. ajá, Yo exacto, diría que ¿no? por la mitad, Ujú, entre todo. ya, ya, genial, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien voluntarios? ¿Alguien que no haya participado? Voy a irme a mi Puedo herramienta. participar, Juan. Claro, David, Sí, participa. ya. También a mi pantalla. Sí, Bueno, eh, para el primer ejemplo lo que puse fue un puente colgante, que esta parte de aquí o sea, esta parte de aquí estaría suspendida todo en el aire. ya, creo que no me entendiste lo que quería, pero bueno. Ajá, Eh, es que no se estaba medio, como que, no sé, no estaba muy entendible la instrucción del control, la verdad. ya. em, Pero no bueno, sé si ¿y aplique aquí. dónde está el centro de gravedad de eso? El centro de gravedad estaría, o sea, según yo lo dividiría en dos, a esta parte de aquí, y tendría un centro de gravedad como por aquí, y el otro igual por acá. De la parte suspendida. Ajá, Ya, de la parte de los cables, ajá. ya. ¿El siguiente ejemplo que tienes? Ya. En el paciente igual tengo otro puente, pero este en cambio de un puente con volados sucesivos.
En voladizos sucesivos. Ujú. Ajá, pero no sé si igual esté bien. Claro. O sea, si no está conectado, sí, está perfecto. Si no está conectado los dos puentes, los dos extremos del puente, sí, pero no se ve bien si está conectado del otro lado. Entonces, por ejemplo, O sea, ahí, creo que justo aquí falta esta parte del centro. ujú, y del otro lado, Solo encontré así la imagen, la verdad, profe. ujú, y por ejemplo, ahí, ¿dónde estaría el centro de gravedad? Ahí no sé si no sé si estaría justo en el centro o si no estaría, creo yo, por acá. Ya, ¿por qué te hace, por qué dudarías? ¿O por qué dudarían de eso? Porque en un archivo que usted mandó había una especie de figuras Ujú, que eran unos círculos, otro una especie así como de triángulos. Entonces, ajá, ay, perdón, como que el libro no ponía el centro de gravedad justo así, sino como que lo ponía por acá. Pero creo que ajá. eso solo aplica para figuras 2D. En este caso, no sé si es que sea el mismo. Ya, no importa, si es 3D, desde que el espesor sea constante, en esa estructura es constante, ¿sí? Entonces el centroide estaría justo aquí en unión de ambos. No, estaría donde lo pintaste al inicio. Ah, ya. Ajá, Y porque bueno, y pues, para... el espesor es el mismo, es constante, no está conectado y quedaría el centro de gravedad, donde sería el centro de masa, que sería, coincidiría con el centro de área. Ajá, genial. Siguiente. Ya. Y bueno, y para el último, lo que tengo es cuando se está levantando una viga, o sea, para colocarla sobre un techo. Ajá, Ya. bueno, sí. Ajá, ¿Dónde? perdón por la imagen, pero no, o sea, no encontré otro, otro No, ejemplo, la verdad. está bastante bien. Es más, eso que estamos viendo es un peligro de lo que estamos viendo. Pero bueno, genial. Bueno, aquí igual creo que para lo de los ¿Dónde estaría el centroides, centro? no sé si es que sería igual, o sea, dividir esto en dos y obtener dos centroides. Ya, no, porque ahí sí está conectado. Entonces, El, bueno, el elemento es un solo elemento. ah, ya, ahora ya entendí más. Y bueno, el ¿Ya? centroide creo que estaría justo acá. Ajá. Perfecto. Justamente ahí estaría el centroide. Ajá. Muy bien. David, Ya, ¿no? sí, David Vélez. Gracias, David. Gracias. ¿Quién más? ¿Dos más? Yo puedo presentar, profe. Ya, sigue. Ya. Pero no estaba, o sea, no encontré como que bien dónde está, acá está. Yo me acordé que cuando estábamos viendo centro de masas del anterior semestre, hicimos, o sea, ya en las clases virtuales nos hicieron hacer un experimento más o menos así. Entonces Les me parecía hicieron que era un... el ¿Mm? centro de masas. En qué clases vieron centro de masas? En física. Ah, ya. Ujú. Entonces, yo cuando estaba viendo eso de los centroides y todo eso, se me vino la idea de este experimento, que me parece que tiene bastante que ver, donde se ponían tenedores y estos corchos, y todo se sujetaba por un palito, de estos palillos de madera. Ya, bueno, prácticamente, no sé si ya se dieron cuenta, pero ya está la tarea y es hacer ese experimento, pero ahora en estática lo van a explicar por qué ocurre eso con ese experimento. ¿Mm? Ya. Justamente. A De ahí ver, el pero otro, espérate. perdón, Ahí es donde está el centro de masa de esa estructura. yo diría que está justo acá, El centro donde de se masa, apoya, o sea, de toda la estructura. sí. Recuerda Sí, que es el centro de gravedad. Ya, eso sería el centro de gravedad. ¿Y dónde estaría el apoyo? esto, Físicamente, ¿dónde modelarías que la estructura está apoyada? en esta parte. Ya, y entonces el vaso lo quito y no pasa nada. Ah, entonces sería en esta parte. Sí, 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 tienes razón. ¿Y estáticamente eso es lógico? ¿Qué opinan? El resto. Es un buen ejemplo. De hecho, por eso Ahí es la tarea. estáticamente no estaría ya en equilibrio, porque no se mueve y no se cae, ¿verdad?
Pero si se le Ahí, aplica una fuerza y sí, chao. claro, pero según como lo pintó mi amigo Andrés, eso tiene lógica de que eso esté en equilibrio. Ese sistema, si yo lo veo desde el punto de vista de la estática, tiene un apoyo en el vaso y mi amigo Andrés dice que el centro de masa está justamente ahí donde pintó la flecha. Eso estaría en equilibrio, estáticamente hablando. Sumatoria de fuerzas en Y, en X y sumatoria de momentos. No, o sea, esa ya no estaría en equilibrio porque, a ver, o sea, si estuviera acá, se caería. Creo, creo que debería estar al final del palillo, al otro lado. Como que acá. Creo, para que haya el equilibrio que se desea. Porque si está en el punto de apoyo, ahí no tendría sentido en abrir un equilibrio en momentos. Yo no estoy seguro. ¿Ya? Entonces, acá, pero acá físicamente no hay fuerzas, fíjense. Entonces, bueno, Pero dije, ¿no Ese se está en crea equilibrio la como está en la fuerza foto. por el centro de masa? entonces solamente habría una fuerza. Si estás hablando de que en el otro extremo hay la fuerza, que es la del centro de masa, o sea, que es la del peso del sistema, igual quedaría en desequilibrio, porque solamente habría una fuerza. No te puedes inventar o no pueden generarse más Otra. fuerzas diferentes a las que están en el sistema, ¿no? Sí, Mm. sí. Yo creo que las fuerzas están como en los bordes de los tenedores. O sea, está como adentro del vaso. O sea, acá hay otro tenedor, pues, si no se ve bien. O sea, están como en la punta de los dos tenedores y por eso al hacer sumatoria de fuerzas con las del vaso, ahí se mantienen en equilibrio. Ya, a ver, entonces estaríamos, justamente esto es lo que quiero que hagamos de tarea, ¿listo? ¿Y cuál va a ser la tarea? Pues, ¿por qué ese sistema que es tan curioso, porque es bastante curioso, está en equilibrio, ¿no? Y pues, si nosotros dibujáramos el sistema, se supondría que los tenedores generan un peso en esta parte, que es 2 veces el peso del tenedor, 2 veces el peso del tenedor, que podría estar ubicada en un punto aquí. Acá tenemos un elemento de apoyo, en donde este apoyo permite el giro, ¿sí o no? Entonces, realmente es un apoyo que podría ser así, o sea, es un sistema que tranquilamente ustedes podrían decir que si el peso del tenedor del palillo es despreciable, es un sistema algo así, en donde la reacción de el vaso, pues ocurre, y esta es la reacción que debe ser igual a 2 veces WT, ¿no? Pero hay algo interesante ahí, y es que el momento no se equilibra, será. Entonces, el truco está en dónde está el centro de gravedad de ese sistema. Porque recuerden, pues que eso es lo que por ahí va a pasar las fuerzas, o yo puedo reemplazar como que las fuerzas de todo el sistema pasan por el centro de gravedad. Entonces, la clave del ejercicio es ubicar cuál es el centro de gravedad de ese sistema. Bueno, listo, siguiente. Entonces, ese lo van a discutir ustedes después y ya se van a dar cuenta que es un tema bastante interesante. Siguiente. No encontré una columna como tal, o sea, sosteniendo todo, pero creo que igual este representa más o menos la idea del centro de masa y cómo se va apoyando, en este caso por esta estructura. Digamos que eso no creo que exista. ¿O existe? ¿Alguien lo ha visto? O sea, yo encontré en internet, pero no sé si existe la verdad. Mm, no sé, parece como un montaje. Pero si existe, digamos que ahí es muy, muy difícil mirar dónde está el centro de gravedad de ese sistema, porque a la larga estamos hablando de que el centro de gravedad
es un punto. Por eso les decía que estructuras que estén sostenidas por una columna. Esa era la idea, ¿no? Ese de ahí sí no está muy bueno, ese ejemplo. Ya, Sigamos. profe. Ah, esos son los tres, ¿sí o no? Ya me mostraste, ya. Bueno, Ujú. muchas gracias, Gracias, Andrés. profe. Andrés, tú ya habías participado, sí, ¿no? Ya habías participado, ¿no? Sí, Ya, listo. Bueno, la última persona para continuar ya con el tema. Yo, profe, puedo participar. Ya, Luis. Ya. Ya, profe. Entonces, el primer ejemplo que estructuras, o sea, soportan un peso variado. No, disculpa, se te Ah, cortó el sonido. ¿Qué? ya. Que son este tipo de columnas que, o sea, aparte de ser columnas, tienen este tipo como de estructuras talladas. Entonces tienen diferentes, o sea, tipos de masa. O sea, sí se pueden considerar unas estructuras, porque no solo es una columna. O sea, de hecho, eso es una columna, solo que está tallada. Realmente Ya, eso no entraría en el sistema. Esto es una columna, solo que la han adornado. Prácticamente esas son un par de columnas. Ya, bájale, a ver qué tienes más. este, sí, tengo aquí es un lugar turístico de aquí, Ibarra. Entonces no sé si igual si es de un obelisco. Ya, o sea, literal, eso es otra columna. No hay nada sobre la columna. A ver, el tercero, a ver qué Ajá. tenemos. Bueno, y por último, el tercero es este edificio, es, que es famoso, mm, los de arquitectura. Y ¿Dónde está ese edificio? este edificio, si no me recuerdo mal, está en Europa, pero no, no me acuerdo bien. Es que ya hace un año y medio que seguí arquitectura, pero ya no recuerdo bien. Hace un año y medio que no estudias. ¿Tú estudiabas arquitectura? Ajá, sí, me cambié ¿A qué? a civil. Ah, qué bien. Bueno, uno que se pasa a la fuerza. Bueno, ya. Ya. Em, Entonces, este sí. Bueno, ah, hay varios tipos así, y yo consideraría que el centro de gravedad estaría más o menos como que de esta parte de la columna, tal vez a un cuarto. el centro de gravedad de este bloque de Ajá, aquí, ¿dónde crees que se encuentra? Porque la columna es esta, ¿no? ajá, la columna, ajá. Yo creo que el centro de gravedad, o sea, estaría de aquí como que un cuarto, como que por aquí, A un cuarto, ya. ajá. Listo. Porque, o sea, con el apoyo de la columna y todo eso, pienso que aquí es como que donde se concentra toda la masa. Ya, genial. Listo, Luis. Luis, ¿no? Luis, Ajá. ya. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál era la idea de que busquen este tipo de sistemas, ¿no? Sucede que en general, pues los centros de gravedad, de alguna forma, ya los hemos usado con anterioridad, ¿no? Cuando estábamos hablando de fuerzas distribuidas y cuando las representábamos como una fuerza puntual o la convertíamos a una fuerza puntual. ¿Listo? Entonces resulta que esta parte de los centros de gravedad es muy útil, más que todo porque nos permite simplificar ciertos fenómenos que son unas fuerzas importantes como la del peso propio de los elementos y también nos sirve para determinar un punto en donde yo debería tratar de concentrar las fuerzas de mi estructura de tal forma que las columnas, como vieron en las imágenes,
pues sean mucho más eficientes al momento de soportar cargas, ¿no? Entonces, arrancando con, dejen que la tablet está pensando y conectándose. Listo. Entonces, arrancando con el primer sistema, o mejor dicho, con la primera actividad, vamos a decir que dentro de la introducción, vamos a decir que la fuerza de gravedad en un cuerpo se ejerce en cada partícula de masa que lo conforma. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar diciendo eso. Nosotros sabemos que somos seres que estamos compuestos de varias partículas de masa, ¿sí? Nuestra masa está distribuida en todo nuestro cuerpo y la ley de gravitación universal ejerce una fuerza en cada una de nuestras partículas que tienen masa, ¿sí? Todo elemento que tenga masa en el universo y que esté pegado o, digamos, cerca a un cuerpo como la Tierra o un cuerpo planetario, pues va a experimentar una gravedad y va a experimentar un peso. ¿Listo? Entonces, en la realidad, el peso de un cuerpo se experimenta como una serie de fuerzas que son atraídas por la Tierra. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos, ¿sí? ¿Sí? Lo que necesitamos, uy, para trabajar más fácilmente con el peso de un objeto es representar todo su peso en una resultante de fuerza que produzca el mismo efecto estático. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos con este tema. Yo lo que quiero, o mi objetivo, es, en vez de estar calculando para cada partícula de masa que tiene un cuerpo, en vez de estar calculando la fuerza que produce la Tierra sobre cada partícula
y traducirla o analizarla como un sinfín de fuerzas que están en el espacio con coordenadas, etcétera, yo lo que voy a hacer es transformarlas a una resultante de fuerza que produzca el mismo efecto estático. ¿Y a qué me refiero con que produzca el mismo efecto estático? Pues me refiero a que en ese cuerpo, si yo transformo sus diferentes fuerzas individuales que produce por su peso, sus partículas, y las transformo a la resultante, los dos sistemas me van a generar la misma sumatoria de fuerzas en X, la misma sumatoria de fuerzas en Y, más importante, respecto a un punto, me van a generar la misma, ¿sí?, sumatoria de momentos respecto a un punto. ¿Listo? Entonces, esa es mi finalidad, ¿sí? Entonces, la idea, o mejor dicho, para esto, se encuentra un punto que tiene coordenadas espaciales, ¿listo? Llamado centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad es un punto, ¿sí?, que tiene coordenadas espaciales, ¿sí?, y que yo lo puedo encontrar en función de las fuerzas individuales de las cuales se está constando el peso de mi elemento. ¿Listo? Entonces, en ese punto, nosotros vamos a decir que el centro de gravedad, ¿sí?, es aquel en donde al colocar la resultante de las fuerzas que producen el peso en este caso, de un objeto, el sistema es equivalente al original. ¿Listo? Entonces, quiero que se den cuenta aquí. A mí me interesa, y lo resalté, la palabra centro de gravedad y resultante de las fuerzas. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a analizar ahorita, vamos a volver las fuerzas individuales que producen el peso. A esas fuerzas les vamos a encontrar el centro de gravedad, y en ese centro de gravedad, ¿sí?, yo voy a ubicar la resultante de la sumatoria del peso. Sin embargo, el concepto de centro de gravedad o centroide como tal, ¿sí?, es extrapolable a cualquier tipo de cosas. O sea, si yo tengo fuerzas que no necesariamente provienen del peso, sino tengo una serie de fuerzas aplicadas sobre una superficie y yo quiero encontrar la resultante que produzca el mismo efecto que esa serie de fuerzas, puedo aplicar el mismo procedimiento, ¿sí? Y encuentro el centroide de lo que sería, pues, ese grupo de fuerzas. ¿Listo? Entonces, esto es
aplicable para fuerzas producidas o por la gravedad o fuerzas directamente aplicadas en una estructura. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué es en concepto el centro de gravedad. ¿Listo? 2. Centro de gravedad de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, básicamente, la explicación está en lo siguiente. Se supone que si yo tengo un cuerpo en 2 dimensiones, ¿sí? Principalmente, ese cuerpo va a estar de alguna forma, va a tener una forma que puede ser cualquiera, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer un cuerpo totalmente de forma arbitraria, ¿listo? En el momento en que el cuerpo tiene una forma arbitraria, resulta que ese sistema, entonces, ¿sí? Va a tener una... A ver, aquí la imagen salió como un poco pixelada. La voy a volver a tomar. Creo que ahí se ve mejor. Bueno, un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, ese cuerpo que nosotros tenemos ahí va a tener un punto, ¿sí? Que va a tener coordenadas dentro de un eje de coordenadas que nosotros hemos planteado con origen en el punto O. ¿Listo? Este pedazo de partícula tiene una masa y por lo tanto, por la ley de atracción gravitacional, va a tener un peso. Entonces, aquí nosotros vamos a definir una cosa que es importante, ¿no? Algo que se llama, que generalmente nosotros lo vamos a conocer como gamma, que se conoce como peso específico. Específico. ¿Alguien recuerda qué es el peso específico y en qué unidades está? ¿Ah? ¿Sí, no? Entonces, ¿qué es el peso específico y en qué unidades está? Básicamente el peso específico es una unidad ¿sí? Es una unidad de peso por unidad de volumen. ¿Listo? Entonces, es una forma que nosotros tenemos para medir cuál es la densidad de peso que tiene una masa de algo por unidad de volumen. Entonces, básicamente, si yo les digo, por ejemplo, el peso específico del concreto es igual a 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo esté, ¿sí? Distribuida el volumen del concreto, un metro cúbico de concreto pesa 2.4 toneladas. ¿Les parece pesado? Sí. ¿Ah? El agua. Creo que todo el mundo sabe cuánto es el peso específico del agua. ¿Quién me dice cuánto pesa un metro cúbico de agua? 1 tonelada. 1 tonelada fuerza por metro cúbico. ¿Sí? Entonces el concreto es más pesado que el agua, fíjense. ¿Sí? ¿Cuánto pesa la tierra, por ejemplo? La tierra. ¿Cuánto creen que pesa un metro cúbico de tierra? No todos a la vez. ¿Alguien? ¿Cuánto creen que pesa un metro cúbico de tierra?
Uy, hoy sí han venido callados. ¿Qué sucede? Es Y que ni idea, profe. alrededor de 1.5 toneladas, o sea, tonelada fuerza sobre metro cúbico. Sí, sabes que más o menos, dependiendo de la tierra, si está con agua o no, pero puede estar pesando 1.8 toneladas. Así que, si a ustedes les cae un metro cúbico de agua, que uno dice, bueno, el agua no pasa nada, ¿sí? Les está cayendo una... Por eso, pues cuando hay tsunamis y hay esas columnas de ola de 8 metros de alto, imagínense que 8 metros de columna de agua ya pesan 8 toneladas solamente por ser en un metro cuadrado. O sea, cuánto pesa el mar, ¿no? O sea, es una cosa gigante, ¿no? Bueno, ¿se entiende el concepto de esto de peso específico? Sí, profe. Sí. Entonces, básicamente es cuánto pesa un material en función de el volumen. Y recuerden que ahí no importa si es un volumen de cubitos, si es un volumen raro, así como este, cada partícula tiene un peso, ¿sí? Entonces, ese peso específico, o mejor dicho, eso que nosotros tenemos ahí, esa fuerza W que tenemos acá, va a estar superditada a cuánto es el volumen que tiene esa partícula que estamos analizando como ese punto. ¿Listo? Pero no importa, por ahora solamente concentrémonos en la fuerza. ¿Listo? Entonces, si esa partícula tiene un peso que es un diferencial de peso, resulta que también, por ende, esa partícula, como tiene al lado un poco de partículas, ¿cuántas partículas hay ahí en esa figura que nosotros tenemos ahí? Pues infinitas, ¿no? O sea, no las podría ciertamente contar, ¿sí? Entonces, cada cuerpo tiene infinito número de partículas y por lo tanto tiene infinito número de fuerzas aplicadas en el sistema. Entonces, supongamos que yo voy a representar aquí algunas otras partículas, ¿sí? Que están ahí. Lo importante es que dentro de un cuerpo, cuando yo planteo un eje de coordenadas, cada partícula tiene unas coordenadas propias. Y esas coordenadas me ubican su posición dentro del elemento. De tal forma de que al final, pues yo voy a tener n fuerzas, que son las del peso, ¿sí? Y que esas n fuerzas, ¿sí? Van a tener n coordenadas dentro de nuestro cuerpo. ¿Listo? Ahora, lo que sucede es que yo no puedo tratar con tantas fuerzas, porque imaginen hacer la estática de 1000 partículas. Entonces tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X, en y aparte sumatoria de momentos en todos esos sistemas. Entonces la idea es que yo voy a matemáticamente imaginarme que ese sistema que tiene 1000 fuerzas colocadas o aplicadas por el peso propio, en este caso, y que puede ser cualquier cosa realmente, esas fuerzas yo las voy a reemplazar por una sola fuerza que me produzca el mismo efecto que todas esas partículas. Y entonces, ¿cuál va a ser el mismo esfuerzo al que me refiero yo? El mismo efecto me refiero a que cuando yo haga la sumatoria, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues yo voy a tener que todas las fuerzas, ¿sí? Tienen que ser igual a la fuerza W, que voy a poner W resultante del sistema. ¿Listo? Y tiene que producirme lo mismo. O sea, que estos dos sistemas, para que sean equivalentes, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual en ambos sentidos. Lo que quiere decir que la sumatoria de la fuerza 1 más la sumatoria de la fuerza 2 y así sucesivamente hasta la sumatoria de la fuerza
N de todas las que tenemos deberían ser iguales a esa fuerza W. Y más importante, yo debería tener que la sumatoria de momentos, ¿sí?, respecto a X y respecto a Y deberían ser iguales a entre los dos sistemas. Entonces, para hacer eso, pues yo voy a preguntarles lo siguiente. ¿Cuál es la sumatoria de momentos en el sistema de la izquierda respecto al eje X en el sistema que tiene varias fuerzas? Entonces, yo tengo la fuerza, que la llamamos W sub 1, multiplicada por, ¿cuál es su brazo de W sub 1 respecto a X? Y1. Y1, perfecto. Y1 más la sumatoria, o mejor dicho, la fuerza 2 respecto a Y2 y etcétera, 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 más la fuerza N por su distancia N. Eso en el sistema de la izquierda debe ser igual al sistema de la derecha. ¿Cuál sería el momento que produce la fuerza resultante de la derecha? W por YN. Y, no, la fuerza de la derecha del Ah, sistema. por Y. Por Y barrita. ¿Listo? Ese Y barrita es el que a mí me va a servir porque prácticamente ese Y barra me da o es la coordenada en Y del punto en donde los dos sistemas generan el mismo efecto. ¿Listo? Lo que quiere decir que esto es la coordenada en Y del centro de gravedad del sistema. ¿Listo? Entonces, prácticamente en esto, yo puedo decir que si las coordenadas en Y son unos valores, ¿sí? Unos valores que yo puedo de alguna forma asimilar como yo los puedo integrar porque son diferenciales, ¿no es verdad? Entonces yo puedo decir que esa coordenada en Y la puedo reemplazar, o esa ecuación la puedo reemplazar como que la coordenada del centroide en Y multiplicada por la fuerza resultante, eso va a ser igual a la integral de todas esas coordenadas Y individuales, ¿sí?, por ese pequeño diferencial de carga W que yo estoy analizando en ese punto. ¿Listo? Y esa va a ser mi primera ecuación. Sin embargo, para cuestiones prácticas que a mí me interesan, pues me resulta en lo siguiente. La coordenada en Y del centroide de una figura no es nada más que la integral de un poco de distancias medidas en un eje de referencias de coordenadas Y por las fuerzas o el diferencial de fuerzas de peso sobre la resultante del peso total del sistema. Y eso va a ser la coordenada en Y. Yo puedo hacer el mismo análisis haciendo sumatoria de momentos en Y igual a 0. Entonces, si yo hago el mismo análisis, yo tengo entonces que en el sistema de la derecha, el momento respecto al eje Y de esa fuerza resultante W, pues va a ser W por X barra, y eso va a ser igual a la sumatoria de fuerzas individuales por X1 por sus brazos X2 más por X sub n, que resulta en la misma expresión y que termina en que la coordenada en X del centroide no es nada más que la sumatoria de fuerzas en X sobre la fuerza total. Entonces,
Fíjense que aquí nosotros sacamos la coordenada en un plano, ¿sí? Porque estamos asumiendo que ese elemento tiene un espesor que es despreciable, ¿ya? Sin embargo, pues aquí en los ejemplos que ustedes buscaron, se dieron cuenta que había otro problema. Las figuras en la realidad, pues tienen el problema de que no son totalmente planas y que en general son volúmenes, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que yo puedo tratar con un volumen? ¿O cómo yo encontraría la coordenada en Z si yo tuviera un elemento de volúmenes? ¿Mm? ¿Qué me faltaría hacer o qué tendría que hacer? Tiene que ver con estas dos ecuaciones. Sumatoria de momentos en Z. Exacto. Entonces yo voy a tener una sumatoria de momentos respecto de un eje vertical, ¿sí? Y respecto de ese eje vertical, pues voy a producir el mismo fenómeno y encontraría, pues, la coordenada en Z. Por ahora, dejémoslo ahí, pero fíjense que tendría que hacer el mismo procedimiento y encontraría en un sistema que tiene volumen y que el volumen no es uniforme, podría hacer el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente, estas coordenadas, ¿sí? O mejor dicho, la coordenada, para resumir aquí, la coordenada X barra Y barra corresponden al centro de gravedad de la figura. ¿Listo? Entonces, eso es prácticamente todo. Aquí nosotros estamos asumiendo, pues, de que esa figura es totalmente plana. Sin embargo, pues ya sabemos qué tendríamos que hacer si la estructura no fuera plana. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo correcto? A ver, dejen ver. Voy a mover estas cosas para que quede más organizado. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Ahora, ¿qué es el centroide? ¿Sí? Entonces, resulta que el centroide, ¿ya? El centroide es algo que nosotros también está muy relacionado a a eso que acabamos de ver, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí tercero, centroide de áreas y líneas. Listo. Entonces, cuando hablamos de centroides, vamos a analizar primero, ¿sí? En el caso de una placa de espesor uniforme. Igual a T. ¿Sí? En el caso de una placa, imagínense que ustedes tienen una placa de acero, una platina de acero, una placa de acero, como le quieran llamar. Y esa placa de acero tiene un espesor uniforme donde la magnitud de ese espesor es T. De material que tiene un peso específico
¿Cómo dijimos que era la letra para el peso específico? Gamma. Gamma, ¿sí? Y aquí vamos a decir que es cualquier material, realmente no importa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, fíjense que gamma es una propiedad que tiene unidades de fuerza por unidad de volumen. Lo que quiere decir que si yo quiero saber la fuerza, debo multiplicar el peso específico, ¿sí? Para sacar la fuerza W, yo tengo que multiplicar el peso específico por el volumen de la partícula que yo estoy queriendo analizar. Entonces, imagínense que yo tengo esta misma platina de acá, ¿no? Entonces, para sacar el volumen, ¿sí? Para sacar el volumen de una de esas fuerzas, digamos, de la partícula 1, delta W1, que es esa fuerza que yo tengo ahí, si la platina tiene un espesor uniforme, pues yo puedo decir que es el gamma del material de mi platina multiplicado por, y lo voy a poner aquí, por el espesor. ¿Y qué tengo que multiplicarle al espesor para sacar el volumen? El área. El área. Ajá. Y entonces yo voy a decir que esto es un diferencial de área, porque esto es un diferencial de peso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que estas dos cosas me da un diferencial de volumen? ¿Sí? El área por el espesor. Entonces, con esto yo puedo replantear mis ecuaciones. Y entonces, antes yo tenía que la ecuación 1, donde teníamos que la sumatoria de fuerzas en Y era igual a 0, teníamos que el peso total de la estructura, que en este caso el peso total de la estructura, pues no es nada más que para la platina uniforme, que el gamma del material de la platina por el área total de la platina por el espesor de la platina. ¿Sí? Y esto era igual a la fuerza 1 por la distancia del brazo 1. ¿Recuerdan? Ah, perdón, en sumatoria de fuerzas. Esto era igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza n. Que en este caso, pues me queda así. Reemplazando en esta ecuación, yo tengo, aquí me falta una cosa, así. Tendría el gamma por T por delta A1 más gamma, porque es el mismo gamma, porque es el mismo material, por T por delta A2 para la segunda fuerza, más muchas gamma por T por delta AN. Fíjense que en esa ecuación hay algo que yo puedo cancelar. ¿Qué puedo cancelar yo? Gamma y T. Gamma y T. Y es obvio, si yo cancelo gamma y T, ¿qué me resulta? Pues que el área total de la platina es igual a la suma de todas las áreas diferenciales. ¿Es lógico? Sí, es lógico. Esto empieza a tomar sentido cuando yo planteo las ecuaciones de momento. Entonces, cuando yo planteo la ecuación de momento, la cosa empieza a funcionar mejor. Porque entonces resulta que ese sistema, si yo hago la sumatoria de momentos en X, que planteamos hace un momento, pues resulta que yo la puedo volver a reemplazar. Y la voy a reemplazar por lo que encontramos antes. Entonces, el peso, yo sé que es gamma por el área, por el espesor, por Y barra. ¿Sí? El peso 1 es gamma
por T por delta A1 por Y1. Uy, más gamma por T por A2 por el diferencial de área 2 por Y sub 2 más, etcétera, 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 más gamma por T por delta AN por Y sub N. ¿Qué podemos cancelar en esta ecuación? Fíjense que solamente hice el reemplazo. En esta ecuación, entonces yo puedo cancelar ciertas cosas. Puedo cancelar el gamma y el T, porque lo puedo factorizar y al inicio todos tienen ese mismo valor. De tal forma que en esta expresión yo puedo decir en últimas, ¿sí?, que esas coordenadas me resultan en que la coordenada, que el área multiplicada por la coordenada en Y del centroide, o perdón, del centro de gravedad del cuerpo, ¿sí?, va a ser igual a el área diferencial de cada pedazo por su coordenada individual de cada pedazo al eje X. Esto resulta en una ecuación en donde el área por Y barra, ¿sí?, es igual a, integrando todas esas coordenadas Y, pues me queda a un Y por un diferencial de área. Para cuestiones prácticas, que es lo que a mí me interesa, la coordenada del centroide, ¿sí?, la coordenada del centroide de un área va a ser igual a la integral de las distancias por los diferenciales de área sobre el área total del sistema, ¿sí? Haciendo ese mismo tratamiento para la coordenada en X, entonces las coordenadas del centroide en X no es nada más que la integral de todas las coordenadas individuales de los diferenciales de área multiplicadas por el diferencial de área dividido entre el área, ¿ya? Estas dos, ¿sí?, la coordenada X barra, Y barra, corresponden al centroide del área de la platina de espesor uniforme. ¿Listo? Entonces, esto nos sirve para sacar las coordenadas de las platinas cuando tienen espesor uniforme, o en el caso de que sea una platina que no tiene espesor, o yo quiero sacar el centroide de un área o del centroide de un área plana. Yo puedo sacar, ¿sí?, con estas dos ecuaciones las coordenadas del centroide de un área plana. O sea, que si usted, por ejemplo, tiene en su casa
en su familia tiene un terreno y quiere saber dónde está el centroide de su terreno, pues vaya, mida las coordenadas del centroide con esta ecuación de figuras planas. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, Juan. Listo. Entonces, por último, vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hablar del primer momento de área. ¿Listo? Entonces, resulta que el primer momento de área, ¿sí? Es algo que ustedes van a necesitar y cuando lleguen a mecánica de materiales, les va a preguntar el profesor, ¿no vieron cómo calcular el primer momento de área? Y ustedes tienen que decir sí, porque puede ser que vean conmigo también, ¿no? O vean con Alfredo. Pero esto, el primer momento de área, ¿sí? Se utiliza para calcular esfuerzos de cortante. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que ahorita vamos a calcular. Les pongo el letrero solamente para que se acuerden cuando lleguen a mecánica de materiales y ustedes digan, ah, para eso es que me sirve el primer momento de área. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el primer momento de área? Resulta que el primer momento de área, ¿sí? Ya lo vimos, ¿sí? A la magnitud, o mejor dicho, la integral x de a, ¿sí? Esta integral que nosotros la tenemos justamente aquí, ¿listo? Se conoce como el primer momento de área del área A respecto al eje Y. ¿Sí? Y entonces, nosotros vamos a definir con Q, siempre que ustedes vean Q mayúscula, ¿sí? Va a ser primer momento de área y QY va a ser igual al primer momento de área respecto a Y. Entonces, si yo les digo, ¿cuál será el primer momento de área del área A respecto a X? ¿Cómo sería la sigla? Q. Hagan de cuenta que para mí eso es una Q, por cierto. Q. No todos a la vez. Hoy han venido bien participativos. QX. Ya, pero ¿QX qué? ¿Es igual a? La integral de Y, el diferencial de área. Diferencial de área. ¿Listo? Entonces, estos son el primer momento de área. ¿Por qué se llama el primer momento? ¿Sí? El primer momento resulta porque la variable, y le voy a poner aquí para que se acuerden después, porque después vamos a hablar del segundo momento de área, se llama primer momento de área, porque la distancia X, y voy a poner XY, no importa. Aquí sería esta distancia X o esta distancia Y está elevado a la primera potencia.
¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama primer momento de área? Porque la distancia a la cual yo multiplico el diferencial de área, pues está elevado a la 1, punto. No necesitan saber ni recordar más. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces, cuando veamos el segundo momento de área, ¿cómo creen que sea la ecuación? ¿La integral de qué? Digamos, De el x al segundo cuadrado De x al por cuadrado dA. y al cuadrado. por x al cuadrado por dA o de la integral de y al cuadrado por De A. dA. ¿Listo? Ahora, prácticamente, ¿sí? Prácticamente aquí yo tengo que terminar diciendo esto. Fíjense que si esto es el primer momento de área, fíjense que aquí yo tengo algo importante. Fíjense en esta expresión de acá. En esta expresión de acá. Fíjense, dice que el primer momento de área es igual a la integral de las coordenadas y de cada diferencial de área, multiplicado por el diferencial de área. ¿Estamos? Fíjense qué tenemos en esta ecuación de acá. ¿Ah? ¿Qué hay ahí de importante? Pero no todos a la El vez. área total de la figura. ¿Qué La, fue? ubica- la ubicación Esto es esto es lo importante, que el primer momento de área también se puede encontrar como el área total de la figura multiplicado ¿por qué? por Por la X. posición. Por la coordenada en Y del centroide del área de la figura. ¿Se entienden? Entonces, yo puedo utilizar estas dos. Si yo sé el área total y sé el centroide del área, pues yo multiplico el área por la distancia del centroide de esa área y eso es mi primer momento de área también. Lo puedo calcular así. Son equivalencias. ¿Estamos? Y por lo tanto, yo también puedo hacer lo mismo con el primer momento de área respecto a Y. Entonces, el primer momento de área respecto a Y no es más que el área multiplicada por la distancia al centroide X barra. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Bueno, listo. Terminemos con lo siguiente. Vamos a decir aquí simetría. Vamos a hablar de simetría simple y simetría doble. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que una figura, o mejor dicho, sí, un área, porque a la larga una figura es un área, estamos. No importa si es rectangular, triangular o lo que sea, pero vamos a decir que un área A se considera simétrica respecto a un eje, que en este caso vamos a decir que es un eje BB,
si para cada punto P existe un punto P' de la misma área. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar hablando de eso. En el momento en que nosotros hablamos de simetría, el concepto de simetría es algo interesante porque las formas que son simétricas a mí me ayudan a localizar más rápido el centroide. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta figura, ¿sí? Y yo trazo ese eje BB, o BB', podríamos decir que esos dos puntos P, este punto P, tiene un gemelo en el otro lado, que es P', ¿ya? ¿Qué es lo importante? ¿O qué es lo que yo debo garantizar? ¿Sí? Cuando tengo simetría simple. La línea P', debe ser perpendicular al eje de simetría. ¿Se entiende? Entonces yo tengo este eje de simetría que está pintado aquí, que es B', y tengo este punto y este punto, ¿sí? Entonces el punto P y el punto P', al unirlos por una línea, esta línea tiene que formar 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Listo. Sí, profe. Ahora, como propiedad, ¿sí? Cuando ocurre esto, el eje de simetría simple B', divide el área en dos partes iguales. Esa es una propiedad. Cuando yo tengo una figura simétrica, el eje de simetría divide la figura en dos partes que tienen igual área. Y además, el primer momento de área respecto al eje de simetría es 0. El primer momento de área respecto al eje de simetría es 0. Por último, el centroide de la figura siempre se encuentra en la intersección del eje, o mejor dicho, de los ejes de simetría. ¿Listo? Prácticamente,
eso es súper importante porque, por ejemplo, yo sé que siempre el centroide de las figuras van a estar ubicadas en el centroide, o perdón, su centroide siempre va a estar ubicadas en el eje de simetría. Y por lo tanto, figuras en las cuales existe dos ejes de simetría, pues automáticamente yo ya sé, por ejemplo, en esta figura, en esta sección I que utilizamos mucho los mecánicos y los civiles, el eje de simetría, el centroide queda justo en la intersección de los dos ejes de simetría y cada una de estas figuras que queda en cada uno de estos cuadrantes tienen la misma área, ya que los ejes de simetría dividen el área en partes iguales respecto a los ejes. ¿Está claro esa parte? Sí. Listo. Bueno, entonces, eso es todo por la clase de hoy. Espero que tengan un excelente resto de día. Juan, ¿puedes subir un ratito el último párrafo? No terminé de copiar. ¿No es este? Gracias. Sí. Listo. Muchas gracias, chicos. Que pasen buena tarde. Ya tienen ahí su tareita. Ya. Gracias, Juan. Chao, que tengan buena tarde. Chao. Yeah. Gracias, Juan.